Estoy en un tráfico tremendo, pero vamos a iniciar la clase porque es a las 5. Aquí no sé qué pasa. Estoy en una gran trabazón, pero vamos a ver. Bueno, vamos a iniciar con la clase. Vamos a continuar con el tema de IVA. Vamos a hablar en bueno, vamos a concluir el tema de IVA. Quiero decirles que este día nos va a visitar la coordinadora o mi coordinadora de la materia, la licenciada Sonia Palomo. Yo le pedí que me colaborara en cuanto a que les explicara lo de la actividad que es el sábado. Y ella les va a explicar cómo está la cosa. Así que solo les pido que bueno, que no se vayan a retirar antes de que finalice la clase, porque yo creo que los últimos 15 minutos o 20 minutos de la clase ella va a conectarse al grupo para platicar sobre el tema de que cuánto vale la actividad, bajo qué requisitos se va a ponderar, etcétera. Mientras tanto, vamos a continuar con la clase. Quiero decirles que a partir del artículo 45 y 46, solo 45 y 46, se regulan lo que son las exenciones del impuesto IVA. Antes se regulaban también en el 44, pero esta disposición fue, el artículo 44 fue derogado. Establecía exenciones de bienes muebles corporales como frijoles, maíz, leche, arroz, etcétera. Pero esa disposición fue derogada y actualmente solo tenemos las exenciones en el caso de importaciones en el artículo 45 y en el caso del artículo 46 las exenciones en el caso de servicios. Bueno, en el artículo 45 se establecen las exenciones en el caso de importaciones. Y en la letra B comienza diciendo que están exentas del impuesto las efectuadas por las representaciones diplomáticas y consulares, ¿no?, de naciones extranjeras y los agentes de la misma acreditados en el país. Aquí de acuerdo a convenios internacionales, ¿verdad? Ese tipo de, las importaciones que realizan ese tipo de entes están exentas del impuesto sobre la renta, perdón, del impuesto IVA, ya estoy cruzado, del impuesto IVA. Entonces, no se causa el impuesto. Acuérdense que la exención es la dispensa legal del pago del tributo por disposición de ley, ¿verdad? Debe estar establecida en la ley por principio de legalidad. Las efectuadas, el C, las efectuadas por instituciones o organismos internacionales a que pertenezca El Salvador, como BID, ESI, todas esas instituciones, ONU, cuando procediere de acuerdo a los convenios internacionales. También debemos de acordarnos que los tratados internacionales, los convenios que son firmados por El Salvador y ratificados por la Asamblea Legislativa, son leyes de la República y prevalecen sobre las leyes nacionales. De bienes efectuados por pasajeros tripulantes de naves, aeronaves y otros vehículos cuando estén bajo el régimen de equipajes de viajeros, y tales especies se encuentran exoneradas de derechos de aduana. Esto tiene una interpretación auténtica. Fíjense que el equipaje de viajeros son los efectos personales del viajero, es decir, la ropa que trae,
los utensilios que trae en el viaje, cepillo de dientes, jabón, etcétera. Entonces, en la interpretación auténtica, porque tenemos nosotros en el país una ley que regula lo que es el régimen de equipaje de viajeros. Se llama Ley de Equipajes de Viajeros Procedentes del Exterior. Y entonces en esa ley se establecen una serie de beneficios, inclusive en el caso de los salvadoreños que han residido algún tiempo en el país y traen su menaje de casa, que son todas su cama, todos los utensilios y cuestiones que trae para vivir en el país, ¿verdad? Entonces, pero en la interpretación auténtica se está aclarando que solo hace referencia a los efectos personales, o sea, aquellas mercancías que el viajero trae para, eh, que trae en el viaje, pues, el cepillo de dientes, su ropa, sus zapatos, esas cuestiones, ¿no? Luego de bienes donados desde el extranjero a las entidades que se refiere el artículo 6, literal C. Esto ya lo venimos viendo en renta, que calificadas previamente por la DGI. Estamos hablando de instituciones sin fines de lucro, las ONG, que son de utilidad pública y derecho público. Bueno, dice donaciones de acuerdo a convenios celebrados por El Salvador. Son tratados internacionales y son leyes de la República. Las efectuadas por municipios cuando los bienes importados o internados sean para obras o beneficio directo de la respectiva comunidad. Pues en esos casos está exento, ¿no? Pero debe de quedar evidencia de que esos bienes son para una construcción de una calle en el municipio, un edificio, etcétera, que sea de beneficio para la comunidad. De maquinaria efectuada por los sujetos pasivos debidamente inscritos en el registro de contribuyentes del impuesto destinado a su activo fijo para ser utilizada directamente en la producción de bienes y servicios no contemplados en los artículos 44 y 46. El 44 está derogado, el 46 hace referencia a la exención de prestaciones de servicios, ni ni los exceptuados en el artículo 174 de esta ley, que hace referencia a la ley de imprenta, que está exenta. Entonces, es evidente que esos no, porque como están exentos, ¿no? Entonces, para poder gozar de esta exención, el contribuyente deberá registrar los bienes específicos que se importarán en un registro que llevará la DGI, por lo menos 30 días de antelación a la fecha en que ella tenga lugar. La Dirección General establecerá los requisitos, documentación y procedimientos necesarios para registrar dichos bienes. El precio al que se registrarán los bienes importados será el vigente a nivel internacional a la fecha de la importación definitiva, el cual estará sujeto a fiscalización. Entonces, ese tipo de la maquinaria que el contribuyente importa para utilizarla en su giro de actividad económica está exenta del impuesto IVA, a la importación sería, ¿verdad? Luego aquí tenemos el caso de los autobuses, microbuses y vehículos de alquiler dedicados al transporte público de pasajeros. Este caso, estamos hablando del transporte público. Del mismo beneficio gozarán las transferencias de dominio que realicen los importadores de dichos automotores a favor de sujetos dedicados al transporte público de pasajeros. Estamos hablando en este caso de los depósitos de aduana, porque es que todas estas empresas que venden vehículos son depósitos de aduana, por ejemplo, de IDEA, etcétera. Ahí están los vehículos bajo ese régimen
que es un régimen suspensivo de impuestos y que tiene un plazo de 1 año de vigencia. Al finalizar el año, tiene que presentarse la declaración de importación definitiva y pagarse los impuestos. Entonces, en estos casos, cuando ellos les vendan a transportistas de transporte público de pasajeros, está exento. Y pone también algunos requisitos. Dice, los automotores indicados únicamente podrán ser transferidos hasta después de 5 años de la legalización de la internación y permiso legal correspondiente de su importación o adquisición según corresponde. Si fueren transferidos en ese periodo, pagarán el impuesto por la importación y el nuevo adquirente pagará el impuesto por la transferencia interna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 71. Entonces, si la persona que adquirió el vehículo, el bus o el microbús, lo vende antes de los 5 años, entonces tendrá que pagar los impuestos a la importación. Y quien le compra tendrá que pagar el IVA por la transferencia. Luego, los medicamentos antirretrovirales u otros medicamentos dedicados exclusivamente al tratamiento del virus de inmunodeficiencia, VIH y síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Bueno, en realidad no sabía que eran cosas diferentes. Para mí el VIH y el SIDA eran lo mismo, pero a mí me explicaron cuando presentaron esta reforma que no era lo mismo. Entonces, sí, me entendí en su momento la diferencia, pero es una cuestión que como no soy médico ni trabajador de la salud, no. Efectuadas por el Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño de Seguro Social o cualquier institución pública prestadora de servicios de salud de acuerdo a las competencias delegadas. Fíjense que se da bastante donación de medicamentos desde el extranjero al Ministerio de Salud, a instituciones públicas. Y cada vez presentan una solicitud de exención de impuestos en la Asamblea Legislativa. Pero aquí solo a este tipo de medicamentos para el combate de esa enfermedad es que se benefició, ¿verdad? Luego, la exención establecida en el literal H de la presente disposición estará sujeta a lo regulado en el artículo 167A, que hace referencia a unas políticas sectoriales en el caso, porque esto estamos hablando de la maquinaria, ¿verdad? Que está exenta. Dice que cuando existan estas políticas sectoriales para beneficiar a los sectores productivos, se va a eliminar la exención. Supuestamente entendería yo que sería una ley, ¿verdad? Porque de lo contrario no podría, ¿verdad? Tiene que ser otra ley. En el artículo 46 se establecen la exención, los servicios que están exentos, ¿verdad? La prestación de servicios de salud prestados por instituciones públicas o de utilidad pública calificada, ¿verdad? De arrendamiento, subarrendamiento, cesión de uso o goce temporal de inmuebles destinados a viviendas para la habitación. Los alquileres para viviendas de habitación están exentos. Aquellos prestados en relación de independencia regidos por la legislación laboral y los prestados por los empleados públicos municipales y de instituciones autónomas. Es decir, el salario que le pagan a los trabajadores, sean públicos o privados, que es una prestación de servicio de carácter laboral, está exento. De espectáculos públicos, culturales calificados y autorizados por la DGI, educacionales y de enseñanza prestados por colegios, universidades, institutos, academias u otras instituciones similares. El beneficio a que alude el inciso anterior comprenderá únicamente los valores que como contraprestación se paguen a instituciones educativas públicas o privadas. Bueno, ustedes se darán cuenta cuando la universidad les emite la factura, consumidor final, exenta. Ese servicio de las colegiaturas está exento. Operaciones de depósito, de otras formas de captación y de préstamos de dinero en lo que se refiere al pago de vengo de intereses realizadas por bancos,
o instituciones supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero. Y bueno, aquí establece, y por el Banco Central de Reserva. Entonces establecen que la DGI y el Banco Central de Reserva establecerán el procedimiento o las directrices bajo las cuales se va a dar goce de esta exención, ¿verdad? Emisión y colocación de títulos de valores por el Estado e instituciones oficiales autónomas, así como por entidades privadas cuya oferta primaria ha sido pública a través de una bolsa de valores autorizada en lo que respecta al pago de vengo de intereses. Esta cuestión del mercado primario, cuando los títulos valores, porque en la bolsa de valores se transan valores, títulos. Entonces, cuando se emiten títulos valores por primera vez y se transan en la bolsa de valores, eso se llama mercado primario. Después que se vuelven a transar, entonces ya hablamos de mercado secundario. Mercado secundario. Y cuando ya es el mercado secundario, ya no aplica la exención, ¿verdad? De suministro de agua y servicio de alcantarillado prestado por instituciones públicas. De seguros de personas, bueno, el transporte público terrestre de pasajeros. El transporte público terrestre de pasajeros está exento de IVA. Luego de seguros de personas, en lo que refiere al pago de las primas, lo mismo que los reaseguros en general. Las cotizaciones aportadas por el patrono a las administradoras de fondos de pensiones, en lo que respecta a la comisión de las AFP, ¿verdad? De acuerdo al artículo 16, las AFP cobran una comisión, es 1.1 en comisión y seguro, pero en el artículo 16 que menciona, pues se establece que está exento. Luego, los negocios desarrollados por la Lotería Nacional de Beneficencia de conformidad a su ley y reglamento. Estos están exentos de IVA, pero no de renta, ¿se recuerdan? En el caso de renta, hay un límite ahí, a partir del cual está exento. Después de ese límite se paga el impuesto de renta. De suministro de agua potable para fines domésticos y sin ánimo de lucro en sectores rurales prestadas por juntas administradoras de agua potable, administradoras comunales de agua potable, asociaciones de desarrollo comunal, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro y comités de agua potable legalmente constituidas que hayan obtenido la declaratoria de interés social de conformidad a los criterios establecidos. En el acuerdo que contiene las tarifas, ANDA autoriza a estas instituciones para la aplicación de lo antes dispuesto. Se entenderá por fines domésticos el servicio de suministro de agua potable que se presta por medio de una conexión domiciliar a un predio rural en donde residen una o más familias. También el servicio prestado por ANDA, el servicio de agua potable que está prestado por ANDA está exento. Está exento es el H, de suministro de agua y servicio de alcantarillado prestados por instituciones públicas. No lo leí, ¿verdad? Luego, en el artículo 47 de la ley, se establece la base imponible genérica. ¿Se recuerdan que la base imponible es la cuantificación monetaria del hecho generador? Así se define la base imponible. Y bueno, en el caso de IVA, el artículo 47 la define. Dice que la base imponible genérica del impuesto, sea que la operación se realice al contado o al crédito, es la cantidad que se cuantifiquen monetariamente los diferentes hechos generadores. O sea, es el precio pactado, ¿verdad? El precio que tienen los bienes. Entonces, el precio que se pacta en la transferencia. Y tanto en la transferencia de bienes muebles corporales como en la prestación de servicios.
Y en el caso de las importaciones es el valor en aduanas. Exportaciones e internacionales es el valor en aduanas. El monto que establece la legislación aduanera es la sumatoria al valor de la factura, se le suman el costo, el seguro del flete y todos los costos y gastos necesarios para traer la mercancía al territorio aduanero nacional. Y para efectos de IVA, además, se suman los otros impuestos, como el DAI y otros impuestos que se cobran a la importación. Y ese es la base imponible. Y sobre esa base, sobre esa sumatoria, se calcula el 13% del impuesto IVA. Bueno, dice, no es impedimento para la determinación de la base imponible la omisión o plazo de pago del precio de la remuneración convenida. Es cuando se da el hecho generador, ¿verdad? Y aquí también se le deben de deducir o sumar las notas de crédito y las notas de débito que se puedan establecer, ¿verdad? Los aumentos y disminuciones en el precio. Luego en el artículo 48 establece cuáles son las bases imponibles específicas. Bueno, aquí la ley hace un detalle bien exhaustivo, ¿verdad? De lo que son las bases imponibles específicas. Por ejemplo, en la letra A dice que en las transferencias de bienes muebles corporales es el precio fijado en la operación. En las ventas por remate, al precio de adjudicación se debe adicionar los derechos del subastador. En los arrendamientos de bienes con promesa de venta u opción de compra es la renta periódica de arrendamiento. Y en el caso de hacerse efectiva la venta o la compra, es el valor residual del bien. ¿Y cuál sería el valor residual del bien? Porque como cuando hablamos de arrendamiento con opción de compra o de venta, se paga un canon mensual, como el arrendamiento financiero, se paga mensualmente por el plazo estipulado en el contrato. Pero si al final del contrato, al final del plazo, se decide efectuar la compraventa, entonces obviamente que todo lo que ha pagado en concepto de arrendamiento se toma en consideración porque esos pagos mensuales de arrendamiento han generado IVA. Y luego, por la diferencia, es que se va a pagar el impuesto IVA, por la diferencia del valor del bien que aún no ha pagado IVA. En los retiros de bienes de la empresa es el valor que el contribuyente les tenga asignado como precio de venta al público, según sus documentos y registros contables, y a falta de esto es el precio corriente de mercado. En las ventas y transferencias de establecimientos mercantiles y otras universalidades es el valor de los bienes muebles corporales comprendidos en la transferencia. En las permutas u otras operaciones semejantes se considera que cada parte tiene el carácter. Acuérdense que en el caso de las permutas hay un intercambio de bienes, ¿verdad? Entre el comprador y vendedor, ¿verdad? O sea, yo entrego un bien y me dan un bien, que puede ser de la misma naturaleza o no, ¿verdad? Pero eso es un bien mueble. En las permutas o operaciones semejantes se considera que cada parte tiene el carácter de vendedor, tomándose como base imponible de cada venta el valor de los bienes de cada parte. La misma regla se aplicará en los casos de mutuos de cosas, mutuos de consumo. En las ventas que se paguen con servicios se tendrá como precio de los bienes enajenados el valor de dichos bienes. En las importaciones e internaciones se tomará como base imponible la cantidad que resulta de sumar al valor CIF o valor aduanero, que son cosas muy diferentes, pero aquí la ley los confunde porque en materia aduanera el CIF es un incoterm, o sea, es un término de comercio, de los términos de comercio que se establecen en las transacciones internacionales. Puede ser a valor CIF, a valor FOC
DAF, bueno, depende, ¿va? Pero aquí lo asemeja a valor en aduanas, pero el valor en aduanas es diferente, porque en el caso del valor CIF, por ejemplo, significa costo, seguro y flete. Significa que el vendedor entrega el bien en el lugar, en el puerto. O sea, lo entrega en el puerto. Ahí entrega la mercancía y luego el comprador ahí la recoge, ¿verdad? Entonces, por eso paga costo, seguro y flete. Entonces, pero aquí dice, resulta sumar al valor CIF o valor aduanero los derechos arancelarios y los impuestos específicos. Y los impuestos específicos al consumo que correspondan. En ningún caso el presente impuesto formará parte de la base imponible. Sí, ¿verdad? Es decir, que todos los demás impuestos específicos y al valor en que se puedan cobrar en la importación, impuestos a bebidas alcohólicas, a cigarrillos, etcétera, forman parte, se suma a la base imponible. Se suma a la base imponible y el monto que resulte, ese será la base imponible, será el valor sobre el cual se calculará el impuesto IVA. En las prestaciones de servicio es el valor total de la contraprestación. Cuando se dieren bienes muebles corporales en pago de una prestación de servicio, se tendrá como precio de este el valor de los bienes transferidos, ¿verdad? Parecido al caso de F, ¿verdad? Que se pueden dar las dos situaciones. Puede ser que alguien pague con servicios la compra de un bien o viceversa, que venda un bien y le paguen con servicios. En los contratos de instalación, de ejecución de obras y de especialidades, como en los contratos generales de construcción, es el valor o precio convenido. Si en las prestaciones de servicios, a que se refieren los dos literales anteriores, se incluyen transferencias o suministros de bienes muebles corporales por parte del prestador del servicio, el valor de esos bienes se agregará a la base imponible. Aunque la transferencia de esos bienes, independientemente considerada, no estuviera afecta al impuesto, excepto el caso que en el valor de los contratos ya se comprenden el de dicho bien. Bueno, y es que hay prestaciones de servicios, por ejemplo, las reparaciones, mantenimiento de vehículos que, bueno, compran repuestos. El servicio es el mantenimiento o la reparación, pero eso implica la compra de bienes muebles corporales, como por ejemplo los repuestos, ¿no? O algunos materiales. Y entonces la base imponible es el valor de la prestación del servicio total, incluyendo esos valores, ¿no? Incluyendo los bienes que se incorporan, ¿no? En los casos de utilización de servicios a que se refiere el artículo 16 de esta ley, la base imponible es el valor que el contribuyente les tenga asignado. Autoconsumo de servicios según sus documentos y registros contables. En todo caso, la base imponible no podrá ser inferior al precio corriente de mercado de los respectivos servicios. En los arrendamientos, subarrendamientos o cesión del uso o goce temporal de inmuebles destinados a actividades comerciales o industriales, es el monto de la renta convenida. En las prestaciones de servicios de comisionistas, consignatarios, corredores y mandatarios en general, la base imponible está constituida por la comisión o remuneración pactada. Las indemnizaciones, propinas y recargos. Bueno, las indemnizaciones no forman parte de la base imponible, ni las propinas ni los recargos. No conforman la base imponible del impuesto las cantidades pagadas a título de indemnizaciones que por su naturaleza o finalidad no constituyen contraprestación de la transferencia. Tampoco integra
La base imponible, el monto correspondiente a propinas, cotizaciones previsionales, lo del IS, lo de la AFP, ¿verdad? Sindicatos o similares que constan en los documentos señalados en el artículo 97 de esta ley. Estamos hablando que es el 114 del Código Tributario, ¿verdad? Entonces, en esos casos, no forman parte de la base imponible. ¿Cuáles son las adiciones a la base imponible? Aquí, pues, puede ser cualquier ajuste de precios que incremente el monto inicial de la operación. Entonces, por ejemplo, reajuste, actualizaciones o fijaciones de precios o valores pactados antes o al convenirse o celebrarse el contrato con posterioridad. Y menciona comisiones, derechos, tasas, intereses y gastos de financiamiento de la operación. Flete, reembolso, excepto si se tratara de sumas pagadas en nombre y por cuenta del comprador o adquirente o prestatario de los servicios. En virtud de mandato de se excluyen de la base imponible las multas o sanciones estipuladas en cláusulas penales convencionales, como asimismo los intereses pagados a terceros distintos del vendedor o proveedor, o sea, que no están relacionados con la transacción específica. El valor de los bienes y servicios accesorios a la operación, tales como embalaje, flete, transporte, limpieza, seguro, garantía, colocación y mantenimiento, cuando no constituyen una prestación de servicio independiente. Hay que sumarse a la base imponible esos costos, esos gastos. El valor de las envases, aunque se documenten separadamente, o el monto de los depósitos dejados en garantía por la devolución de los envases utilizados, ¿no? Ahí depende del tipo de producto, que aquí la ley está estableciendo todas las posibilidades habidas y por haber, ¿verdad? Pero en realidad las adiciones a la base imponible son aquellas operaciones que incrementan el valor de la transacción que originalmente se pactó. El monto de los impuestos especiales, adicionales, específicos o selectivos que se devenguen por las mismas operaciones, pero se excluyen de la base imponible del presente impuesto. Esta es una cuestión que ha sido criticada porque se está hablando que se está cobrando impuestos sobre impuestos, es decir, se pagan los impuestos específicos. Por ejemplo, el caso de bebidas alcohólicas. Y luego, para efectos de calcular la base imponible del IVA, hay que sumar el monto de la operación más los impuestos. Entonces el IVA se cobra, sobre ese total se calcula el 13%, incluyendo otros impuestos. Entonces ha sido cuestionado, pero a la fecha nadie ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad, ¿verdad? Pero yo pienso que la cuestión aquí es que el hecho generador en pagando como consecuencia de una transacción un impuesto específico, porque así lo establece la ley, eso no es un hecho generador para efectos de IVA. Sin embargo, aquí se suma a la base imponible. Entonces, bueno, es una cuestión que habría que analizarlo desde el punto de vista jurídico y habría que ver qué va a decir la sala en caso de que exista un cuestionamiento. Cuando las anteriores adiciones afecten a operaciones grabadas y exentas, deberán prorratarse para ajustar la base imponible del impuesto. El mismo criterio que en renta, solo que acá también existe lo que es la proporcionalidad del crédito fiscal. Cuando hay operaciones exentas, grabadas y no sujetas, y solo se paga la proporción que corresponde a las operaciones grabadas, ¿verdad? Las exclusiones a la base imponible deberán excluirse de la base imponible si ya constan en los comprobantes de crédito fiscal y notas de débito o crédito las reducciones de precios, bonificaciones, descuentos normales del comercio de carácter general y no condicionados
otorgados directamente a los adquirentes de bienes o prestatarios de servicios. Todas las reducciones de precios, ¿no? Bueno, aquí pues se deben emitir también las notas de crédito, ¿verdad? Porque no es solo que debe estar documentada también la reducción del precio. Base imponible en moneda extranjera. La base imponible expresada en moneda extranjera se ha de convertir a la moneda nacional aplicándose el tipo de cambio que corresponda al día en que ocurre el hecho generador del impuesto. La diferencia de cambio que se genere entre aquella fecha y el pago total o parcial del impuesto no forma parte de la base imponible del mismo. Pero se deben adicionar a la base imponible las diferencias en el tipo de cambio en el caso de ventas a plazo en moneda extranjera, ocurridas entre la fecha de celebración de ella y el pago del saldo del precio o de las cuotas de este. Vaya, como aquí se dan dos criterios. Uno es cuando se realiza la transacción, se paga en moneda extranjera, bueno, se hace el tipo de cambio en ese momento cuando se realizó el hecho generador, ¿verdad? Hay una diferencia de más, mayor o menor en el precio y en el precio de la moneda. Entonces, en ese caso no se toma en cuenta, se toma en cuenta solamente el monto pactado, es decir, al momento que se realizó el hecho generador, el valor que tenía el tipo de cambio en esa fecha. Pero cuando son ventas al crédito, ahí sí se debe tomar en cuenta las variaciones, porque como las ventas al crédito son, bueno, no se paga de un solo el bien, ¿verdad? Sino que se va pagando por cuotas. Bueno, el artículo 54 establece la tasa del impuesto, que es el 13%. ¿Va? Concepto y cálculo del débito fiscal. Artículo 55. La aplicación de la tasa a la base imponible de los hechos generadores determina el impuesto que se causa por cada operación realizada en el periodo tributario correspondiente y que para los efectos del presente impuesto se denomina débito fiscal. El débito fiscal es el impuesto que el contribuyente cobra a las personas a quienes le realiza venta. Realiza la venta, cobra el 13%, ese es el débito fiscal. Se genera por las ventas, ¿no? Ventas de servicios, ventas de bienes, ¿no? Traslación del débito fiscal, concepto de crédito fiscal. Los contribuyentes deberán trasladar a los adquirientes de bienes y a los prestatarios de servicios una cantidad equivalente al monto del débito fiscal generado en cada operación grabada. Dicha cantidad deberá constar en los comprobantes de crédito fiscal a que se refiere el artículo 97, dice ahí, pero es el 114 de esta ley, en forma separada del precio o remuneración de la operación y deberá pagarse conjuntamente a los vendedores o a quienes transfieran el dominio de los bienes. Bueno, la cuestión aquí es que cuando se efectúa una venta a otro contribuyente, se le cobra el 13% en concepto de IVA. Y si es un crédito fiscal, se debe reflejar ese IVA de forma separada del monto del valor del bien, ¿verdad? O de la operación. Entonces, y el monto total. Respecto a los importadores, constituye crédito fiscal el impuesto pagado en la importación o internación. Recuerden que importación es cuando los bienes o los servicios vienen fuera del área de Centroamérica. Y cuando vienen dentro del territorio nacional, cuando vienen de Centroamérica, quiero decir, entonces es internación. Retiro de bienes y autoconsumo no generan crédito fiscal. Sí, ¿verdad? Eso no genera crédito fiscal. Cuando se retiran bienes de la empresa consumo, para consumo propio de los familiares, etcétera. Eso no, eso ahí, esas operaciones se deben de documentar por medio de facturas a consumidor final, ¿verdad?
Los excluidos como contribuyentes carecen de crédito fiscal, igual, ¿verdad? Los sujetos que menciona el artículo 28, que no son contribuyentes, obviamente que si por error les dan un crédito fiscal, entonces no tienen derecho a deducírselo porque no son contribuyentes, ni tampoco tienen derecho a cobrar el impuesto IVA, débito fiscal, ¿verdad? Naturaleza del crédito fiscal. El crédito fiscal constituye un elemento de la estructura tributaria y de la naturaleza del impuesto. Se rige exclusivamente por las normas de esta ley y no tiene el carácter de crédito en contra del fisco por pago indebido o en exceso de ese impuesto, de este impuesto. Bueno, es que el crédito fiscal para en realidad los contribuyentes lo único que hacen, porque el impuesto IVA es un impuesto indirecto, al final lo terminamos pagando todos los consumidores finales. Entonces ellos lo único que hacen es recaudar el impuesto, administrarlo. La diferencia entre el IVA que ellos cobran y el IVA que les cobran cuando venden, ese es el impuesto a pagar, ¿verdad? Eso, se vuelven unos recaudadores del impuesto, porque en realidad cuando ellos compran les emiten crédito fiscal, en donde se les detalla el IVA correspondiente. Y cuando venden, ellos calculan el 13% del IVA en la operación y eso se llama débito fiscal. Entonces, la diferencia entre el débito fiscal, que es el IVA que cobro por las ventas, menos el crédito fiscal, que es el IVA que cobro por las compras, eso es lo que se denomina impuesto por pagar. El impuesto IVA que se paga, ¿verdad? Ajustes al débito fiscal. Bueno, miren, toda la clase, según veo, la voy a dar así en el celular, así que pido la comprensión porque aquí estoy básicamente parado a saber quizás hay algún accidente de tránsito, pero el tráfico no avanza. Entonces, así con las disculpas del caso, la vamos a tener que dar toda la clase por celular, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que se escucha, entiendo que están escuchando, ¿verdad? Porque, Sí, licenciado, y no hay problema. vaya, vaya, perfecto, entonces, Sí, se escucha. vaya, perfecto, entonces les pido la comprensión del caso porque aquí estoy parado en carretera, no sé qué pasa, y Si va para Carretera de Oro, sí hay un furgón atravesado, licenciado. Ah, ¿dónde? ¿A qué altura? Porque por aquí voy, por carretera de Está Oro. por llegar a Altavista. Ah, y yo estoy apenas, no he llegado ni siquiera por el colegio Don Bosco, casi por la ruta estoy. Voy a Ajá, llegar pues sí, como a las arriba 8. hay hay otra universidad privada más arriba antes de llegar a Altavista, ahí está el furgón atravesado. Ah, la pucha, atravesado los doble carril. Sí, los dos. Pujuya. Bueno, entonces ya ven, ¿verdad? La clase se va a dar completamente por el celular. Ahora no sé cómo voy a hacer con la licenciada Sonia, la coordinadora, porque como entendería que le tengo que dar acceso yo o no sé, pero ya vamos a ver si me sale aquí en el celular. Pero ella les va a explicar la cuestión esta del seminario taller que se va a dar el próximo sábado. Bueno, pero mientras eso sucede, yo sigo dando la clase. Entonces, el artículo 62 habla de los ajustes del débito fiscal. Para el cálculo del débito fiscal del periodo tributario, al monto del impuesto determinado se le debe: 1. Restar el impuesto correspondiente de las siguientes deducciones en cuanto hubiera lugar y no se hubiera efectuado al emitirse los comprobantes de crédito fiscal. Monto del valor de los bienes, envases o depósitos devueltos o de otras operaciones anuladas o rescindidas en el periodo tributario, pero dentro de los 3 meses de la entrega de los bienes o de la percepción del pago de los servicios, siempre que se pruebe que ese valor ha sido considerado para el cálculo del débito fiscal en el mismo periodo
o en otro anterior, lo que deberá comprobar el contribuyente, ¿verdad? Aquí estamos hablando que esta suma se va a restar, ¿verdad? Luego menciona otros ejemplos en las transferencias de medicamentos y especialidades farmacéuticas perecederos para uso y consumo, que esos son productos que se vencen, ¿verdad? Se vencen y la gente últimamente pues se fija en la fecha de caducidad y ya no, bueno, hablan a la compran el medicamento y luego hablan a la farmacia, mire, fíjese que ya está vencido esta cosa y lo devuelven, ¿verdad? Entonces eso se debe restar, ¿verdad? Obviamente que es sujeto a fiscalización, eso debe estar sujeto a fiscalización y debe de llevarse un registro de esos ajustes en el caso de los medicamentos, que debe incluir el número de lote de producción o número de documentos que ampara la importación en su caso, nombre y presentación del producto, fecha de vencimiento, fecha de entrada y salida de inventarios, número de comprobante de crédito. Bueno, es una serie de requisitos que exige la disposición, fecha del comprobante de crédito y nombre del código del cliente, para que pueda ser deducible la operación. Claro, en el momento no se aplica. Es decir, posteriormente, cuando llegue una fiscalización, el auditor va a pedir esa información, ¿verdad? Y ahí es donde le va a cuestionar si es deducible o no el crédito fiscal. Al momento de aceptarse la devolución, en la nota de crédito debe relacionarse además el número de comprobante de crédito fiscal. Obviamente, en la nota de crédito trae siempre la relación. Ahí debe colocar el número de comprobante de crédito fiscal y el formulario está hecho de tal forma que los requisitos exigidos aquí por esta disposición se cumplan con solo completar el formulario. Luego también se debe restar el monto de las rebajas de precio, bonificaciones y descuentos u otras deducciones normales del comercio que no estén condicionadas, ¿verdad? Es decir, que son deducciones normales porque si ya tienen condiciones, mire, yo le voy a bajar el precio a cambio de X o Y situación, entonces no, ¿verdad? Luego tenemos sumar, estamos hablando de los ajustes al débito fiscal. El débito fiscal es el IVA que se cobra por la venta de bienes y servicios, es el 13%. Sumar el impuesto correspondiente a las siguientes adiciones, si no se hubieran efectuado con anterioridad. Incrementos de precio, ¿sí? Tengo una duda con respecto a las notas de crédito. Ajá. Hay como un cierto margen de tiempo para emitirla, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros creamos un crédito fiscal, ahora creo que son 3 meses para poder... Sí, ya lo vamos a ver, ya vamos a ver la disposición legal. Vale. 3 meses establece la ley, ¿verdad? Entonces, ya lo vamos a ver. Diferencias por trasladación indebida de débito fiscal. Bueno, aquí está, se ha quedado un furgón, disculpe, es que aquí, como yo voy dando la clase y voy con el celular, ¿verdad? Entonces hay policías y no quiero que me vayan a detener, ¿verdad? No me quiero hacer acreedor a una sanción, ¿verdad? Luego, diferencia por trasladación indebida de un débito fiscal inferior al que correspondía. Aquí son errores de cálculo, ¿no? Errores de cálculo que se pagan caros, por cierto. A veces hay
A veces son errores humanos, a veces se utilizan sistemas y por algún error en el sistema se calculó erróneamente, ¿verdad? Entonces en esos casos sí es un poco complicado. Hay que cumplir, hay que adicionarlo a la base imponible. Ahí son los contadores o las personas que llevan los libros de IVA, ¿verdad? Esas personas son las que deben de estar atentos, porque le puede costar el empleo, ¿verdad? Cualquier suma trasladada como débito fiscal, en cuanto exceda de lo que legalmente le corresponde, a menos que se compruebe, que ella hubiera sido, permítame, que aquí voy un poco. ¿Por qué no me lee alguien esa cuestión? Porque yo aquí ya como que ya pasé el problema principal y ya voy manejando un poco más rápido. Tal vez si alguien me hace el favor de leer la diapositiva, la letra C. Cualquier suma trasladada como débito fiscal en cuanto exceda a la que legalmente corresponda, a menos que se compruebe que ella hubiera sido restituida al respectivo adquiriente de bienes o usuarios de los servicios. Los ajustes referidos deberán efectuarse de acuerdo a los comprobantes de crédito fiscal y a las notas emitidas de que trata el artículo 100 de esta ley. Vaya, no es el 100, ¿verdad? Estamos hablando es el 112, ¿no? Estamos hablando de notas de remisión, notas de crédito y notas de débito. El 114, pero del Código Tributario, 112 y 114 del Código Tributario, hace referencia a esos documentos. Entonces, son documentos que se emiten y que, bueno, las notas de remisión son para amparar los traslados de los bienes. Trasladan los bienes de un lugar a otro, y las notas de débito y crédito son para aumentar o disminuir, la compra, quiero decir la venta. Entonces, en esos casos se emiten esos documentos, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Luego vienen los ajustes al crédito fiscal. Y vaya, vamos a ver. Si me ayudan, por favor, porque si no, aquí voy manejando y no. Con la lectura, por favor. Toda la lámina, licenciado. Sí, por favor. Ajustes del crédito fiscal, artículo 63. Para el cálculo del crédito fiscal del periodo tributario se debe restar el impuesto correspondiente a las siguientes partidas, en cuanto haya lugar, siempre que no se hubieran efectuado con anterioridad y consten en comprobantes de crédito fiscal o en las notas referidas en el artículo 110 del Código Tributario. Inciso A. Las cantidades trasladadas por adquisiciones de bienes o prestaciones de servicios anuladas o rescindidas, siempre que las mismas se hubieran considerado en el cálculo del crédito fiscal correspondiente al periodo tributario o en otro anterior. Inciso B. El monto de las cantidades trasladadas correspondientes a reducción de precios, descuentos, bonificaciones u otras deducciones que impliquen una disminución del precio de compra de los bienes o de la remuneración de los servicios, siempre que anteriormente se hubieran computado en el crédito fiscal. Y inciso C, cualquier suma que hubiera sido trasladada en exceso en la parte en que dicha suma exceda el monto que debe trasladarse. Vaya, podrán ver, son operaciones que disminuyen el crédito fiscal, pero aquí hay un efecto, digamos, para el que vende es una disminución del débito fiscal, ¿va? Para el que compra es una disminución del crédito fiscal. Entonces, ese tipo de operaciones que se dan
en los ajustes en los precios que disminuyen el valor que, bueno, el contribuyente ya notó en su libro de compra, ¿verdad? El comprobante de crédito fiscal. Entonces tiene que emitirse la nota de crédito respectiva, y eso es lo que va a ser el documento por medio del cual se va a amparar cualquier disminución al crédito fiscal. Y la nota de débito es el documento que ampara cualquier aumento del débito fiscal. Entonces, aquí pues estamos viendo que son operaciones de aumento o disminución de la venta, de la transacción. Y ese es el jueguito que se hace, ¿verdad? Débito fiscal, crédito fiscal, nota de crédito, nota de débito, nota de crédito. Bueno, deducción del crédito fiscal al débito fiscal. Eso, el artículo 64 en realidad lo que establece es la operación aritmética que se realiza cuando se va a pagar el impuesto. Es decir, a la sumatoria de los créditos fiscales que yo tengo registrados en mi libro de compras, en orden, ahí registro todas las compras que yo efectué me dieron crédito fiscal. Esos créditos fiscales, esos documentos denominados créditos fiscales, yo los registro en el libro de compras. Y en el libro de compras ahí está la columna de crédito fiscal. A ese monto total en el periodo tributario, a ese monto yo le voy a deducir el IVA que yo cobré en la venta, ¿verdad? Cuando yo emití los comprobantes de crédito fiscal, cuando yo emití factura, ¿verdad? Entonces, utilizo el libro de ventas a contribuyentes y el libro de ventas a consumidor final, ¿verdad? Entonces, la sumatoria del débito fiscal que consta en el libro de ventas a contribuyente y la sumatoria que me da en el libro de ventas a consumidor final, yo lo divido entre 1.13, ¿verdad? Entonces, esos montos los sumo y ese es mi débito fiscal. A eso le resto el crédito fiscal que me cobraron, ¿verdad? Cuando yo efectué compras. Y la diferencia es lo que el contribuyente debe de pagar, ¿verdad? La diferencia. Entonces, estamos hablando de que así se causa el impuesto IVA. Así se causa. Disculpe que hay un montón de policías aquí. No quiero que me vayan a parar. Bueno, entonces estamos claros, ¿verdad? Así opera el impuesto IVA. En el ejercicio que les he dejado, ahí ustedes tienen que calcular el IVA, porque son operaciones sin IVA. Y ahí van a calcular también el crédito fiscal, el débito, el IVA débito y el IVA crédito fiscal. Entonces así es como van a establecer el impuesto a pagar, ¿verdad? Vamos a ver, permítanme. El artículo 65, bueno, este artículo es un poco largo, ¿verdad? Pero alguien que me lo lea, por favor. Si lo puede ver. Ahí establece los requisitos, ¿verdad? Los requisitos para deducirse el crédito fiscal. Yo quiero comentarles que la regla general en IVA es similar a la regla general en renta. En renta yo me puedo deducir todos aquellos costos y gastos necesarios para generar ingresos y para mantener la fuente productora de ingresos. Esa es la regla general. Y ahí va a depender del tipo de actividad que yo tenga. Así es como voy a establecer si un gasto es deducible o no en renta. Igual sucede en IVA. En IVA son deducibles todos aquellos créditos fiscales que están relacionados con el giro o actividad principal o
o habitual del contribuyente. Entonces, yo voy a tener derecho a deducirme los créditos fiscales que estén relacionados con la actividad principal que tengo, es decir, con el giro o actividad que consta en los documentos que yo emita y en el registro de contribuyentes. Entonces, yo debo de esos créditos fiscales son los créditos fiscales a los que yo tendré derecho a deducirme en IVA, no otros. Entonces, ese es el criterio, Entonces, ahí va a depender de cada caso en particular y del tipo de negocio que tenga el contribuyente en particular, ¿verdad? Y así, cuando también llegue la Dirección General de Impuestos Internos a fiscalizarlo, en esos casos no le va a aceptar ciertas deducciones. Y ahí pues se ponen ejemplos por ejemplo, de yates, compras de helicópteros, compras de bienes suntuarios, ¿verdad? Que no están relacionados con la actividad, con el giro de actividad principal del contribuyente, y entonces ese tipo de créditos fiscales no son deducibles para nada, ¿verdad? Entonces, pero también yo he visto en los supermercados, ¿verdad? Que a pesar de que existe una prohibición en la ley de entregar créditos fiscales cuando es para consumo particular, o sea, gastos de vida, pues yo he visto en los supermercados, estoy haciendo fila y le dice que emítame crédito fiscal, por favor, o le preguntan a una, mire, ticket o como diciéndole, mire, ticket o crédito fiscal, factura o crédito fiscal. Entonces, en esos casos, yo veo gente que compra comida para perros, cosas, es evidente que es la compra del súper, ¿verdad? Entonces, se lo vienen deduciendo. Y en esos casos no es deducible el crédito fiscal. Les voy a permitir que me regalen unos 3 minutitos, porque ya estoy parqueando el vehículo y ya me voy a incorporar a la computadora. ¿Me permiten, por favor? Sí, Lick. Bueno, solo que la cámara está, permítanme, hoy sí. Con mascarilla y todo, permítanme. Es un relajo esta cosa. ¿Me escuchan, verdad? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, licenciado. Vaya, perfecto. Vaya, entonces, decíamos que el artículo 65 establece cuáles son los requisitos para deducir el crédito fiscal, ¿verdad? Y yo les comentaba que es la misma regla en el caso de renta. O sea, yo me voy a deducir todos aquellos costos y gastos necesarios para generar la actividad
que me genere ingresos y para el mantenimiento de la fuente productora de ingresos. Pero igual, en el caso de IVA, yo voy a deducirme todos aquellos créditos fiscales relacionados con el giro de actividad principal de mi negocio. Entonces, únicamente será deducible el crédito fiscal trasladado en los comprobantes de crédito fiscal en la forma indicada en el artículo 64 de esta ley en los casos siguientes. Adquisiciones de bienes muebles corporales destinados al activo realizable, o sea, activos realizables son los inventarios. Adquisiciones de bienes muebles corporales destinados al activo fijo cuando en este conserven su individualidad y no se incorporen a un bien inmueble. Es decir, que si se incorpora a un bien inmueble o forma parte de este inmueble, ya no es deducible. Desembolsos efectuados por la utilización de servicios en el giro del negocio, siempre que no se destinen a la construcción o edificación de bienes inmuebles, así como la reconstrucción, remodelación o modificación, ya sea total o parcial, de bienes inmuebles, sean propiedad o no del contribuyente, indistintamente que dichos servicios se contraten por precio alzado, por administración de obra o cualquier otra modalidad. Gastos generales destinados exclusivamente a los fines de la realización del objeto, giro o actividad del contribuyente, tales como fletes, acarreos, energía eléctrica, agua, teléfono. Los gastos generales, esos son deducibles. Esos son deducibles. Esos créditos fiscales, el que yo pago por luz, por energía eléctrica, agua, son deducibles. Entonces, las operaciones mencionadas en los numerales anteriores deberán ser indispensables para el objeto, giro o actividad del contribuyente y para la generación de operaciones grabadas con este impuesto y que por lo tanto generen débito fiscal. Las operaciones grabadas con tasa 0% también, como están grabadas, ¿verdad?, pero con tasa 0%, también son deducibles, ¿verdad? Y también las donaciones a las instituciones mencionadas en el artículo 6, ¿verdad? Son famosas estas instituciones en las leyes tributarias, ¿verdad?, tanto en IVA, en renta, en código tributario. Las adquisiciones de bienes o servicios que no se enmarquen y no cumplan lo dispuesto en los incisos precedentes deberán ser documentadas por medio de factura. Si la factura no da derecho a crédito fiscal, ¿verdad? Estos artículos son realmente 10, 20 páginas, bien largos, ¿verdad?, y mal redactados, por cierto. Para efectos de la deducibilidad a que se refiere este artículo, se requerirá en todo caso que la operación que origine el crédito fiscal esté documentada con el comprobante de crédito fiscal original y que figure la cantidad trasladada como crédito fiscal en forma separada del precio de los bienes o remuneración de los servicios, o se compruebe documentalmente el monto del impuesto pagado en la importación o internación de los bienes o de los servicios. Además, todo ello debe estar debidamente registrado. Bueno, aquí el criterio no es solamente que debe constar el crédito fiscal original, sino que además debe estar registrado y que la operación efectivamente exista, porque se dan casos en que se inventan operaciones, muchos contribuyentes, y pues sí, son, aunque ustedes no lo crean, uno cuando trabaja en la Dirección de Impuestos Internos como auditor se da cuenta de esos casos. Cuando se trate de bienes muebles corporales, también constituirá requisitos para la deducción que trata este artículo que la compra de dichos bienes esté debidamente asentada en el registro. Haciendo referencia al documento legal correspondiente y bajo requisitos establecidos en los citados artículos. Los impuestos retenidos por los agentes de retención de conformidad a lo establecido en el artículo 162 del Código Tributario se constituirán en crédito fiscal para el agente. Sí, ¿verdad? Esos son créditos fiscales también. Los valores que no sean deducibles en concepto de crédito fiscal formarán parte del valor de los bienes y serán deducibles para efectos de impuestos sobre la renta. En el artículo 70 de la ley de impuesto de IVA, ley de impuesto a la transferencia de bienes muebles y de la prestación de servicios, se establece que
el IVA no constituye renta, quiero decir, costo ni gasto, salvo cuando la operación sea una operación exenta, que no sea deducible el crédito fiscal, pero cumpliendo con el requisito de que sea un costo o gasto necesario para poder ser deducible en renta. Aquí señala cuáles son los no deducibles. Y aquí es de manera ejemplificante, ¿va? Pero como les digo, el criterio o la regla general es que para que un crédito fiscal pueda ser deducible, debe ser necesario necesario para la actividad que yo realizo. Es decir, para el giro o actividad, debe estar íntimamente relacionado con el giro o actividad que yo realizo. De lo contrario, no va a ser deducible. Entonces, aquí menciona la compra de víveres y alimentos, lo que les decía, el caso del súper, cuando uno está haciendo cola, se da cuenta. Importación o internación de víveres, adquisición de helicópteros, aviones, barcos, yates, motos, que son actividades deportivas de algunos contribuyentes que tienen bastante capacidad económica. Tampoco será deducible la adquisición, importación e internación de combustible, lubricante para este tipo de bienes. Utilización de cualquier tipo de servicios en hoteles, así como arrendamientos o arrendamientos, que no esté relacionado con la actividad, o sea, con el giro de actividad del negocio. Adquisición de boletos aéreos, salvo aquellos estrictamente vinculados con viajes. Siempre da la puertecita ahí, ¿verdad? Adquisición, importación, internación de prendas de vestir, joyería o calzados, si su giro ordinario no es la venta de dichos productos. Adquisiciones, importaciones o internaciones de bienes, muebles corporales o de servicios destinados a ser utilizados a la satisfacción de necesidades personales o particulares de los gastos de vida. Adquisición e importación de bebidas alcohólicas, si no es ese su giro o actividad principal. Y la suma trasladada en concepto de crédito fiscal en lo que exceda la tasa alícuota legalmente establecida. En general, la adquisición, importación o internación de cualquier bien o servicio que no sea indispensable para la realización del objeto, giro o actividad del contribuyente. Y sigue dando ejemplos, los bienes muebles corporales que se utilicen en la construcción o edificación de bienes inmuebles nuevos, así como la reconstrucción, remodelación o modificación, ya sea total o parcial de bienes inmuebles usados, sean del propietario o poseedor del inmueble, arrendatario o usufructuario del mismo. Luego, las adquisiciones de bienes o utilización de servicios cuyos montos sean iguales o mayores a 58 salarios mínimos. Esto es un requisito adicional establecido en la ley que no está relacionado con el giro o actividad del negocio. Dice que los montos sean mayores a 58 salarios mínimos. Si quiero ver por 365, estamos hablando que son 21.170. 21.170 y no se realice por medio de cheque la transacción, la transferencia bancaria, tarjetas de crédito o débito. Fíjese que aunque el crédito sea indispensable para el giro o actividad, si se encuentran dentro de este monto y no se emitió cheque, transferencia bancaria, tarjeta de crédito o débito, se lo van a rechazar. Pues eso habría que ver, ¿va? Ahí habría que ver en un proceso, ¿va? Porque si a mí me rechazan créditos fiscales que yo estoy seguro que son deducibles, solo porque no emití cheque, transferencia bancaria, pues eso es peleable, ¿va? Y me voy al tribunal de apelaciones, a la sala de lo contencioso, a los tribunales administrativos, sala de lo contencioso y termino en la sala de lo constitucional. Pero es una cuestión que habría que ver cada caso particular, ¿verdad? El medio de pago sea diferente al efectivo y a los medios utilizados en Romano 1 y no se formalicen en contratos escritos, escritura pública y demás documentos que regula el derecho civil o mercantil, tales como permutas,
Estamos hablando de contratos de permuta, mutuos de bienes no dinerarios, daciones en pago, cesiones de títulos de dominio de bienes, compensaciones de deudas o operaciones. En estos casos se celebran contratos, ¿no?, ante notario para documentar la transacción. Bueno, es un requisito legal para que se perfeccione la transacción. Pero además, esos documentos me sirven a mí para documentar la transacción, ¿verdad? Y aquí es cuando la ley se contradice un poquito. Dice, fíjense lo que está diciendo acá. Sin perjuicio de lo establecido en el literal C de este artículo, el impuesto a la transferencia de bienes muebles, el impuesto IVA, en las adquisiciones de automotores nuevos o usados, a que se refiere dicho literal, el literal C, ¿verdad? De los aviones, de las motos acuáticas, esas cosas, ¿no? Únicamente será deducible hasta un 50%, imagínense, aquí ya se está contradiciendo, cuando dichos bienes sean utilizados en su giro o actividad y en actividades ajenas al negocio. Es decir que si usted tiene una moto acuática, bueno, depende de lo que tenga. Si usted se dedica a actividades de turismo, puede ser deducible la totalidad del crédito. Pero si está relacionado con actividades de ese tipo, en algún que necesariamente necesita la moto acuática o el helicóptero, entonces le van a aceptar un 50%. Entonces, ahí es donde se da el retroceso de la ley, ¿verdad? Tampoco será deducible el crédito fiscal consignado en comprobantes de crédito fiscal que posean numeraciones que no hayan sido autorizadas por la Administración Tributaria. Aquí este es otro requisito adicional al requisito de deducibilidad del crédito fiscal que establece la ley, que debe estar relacionado con el giro de actividad principal. Aquí también le dice, mire, si no está autorizada la numeración del crédito fiscal por la DGI, no va a ser deducible. Y luego establece otras, no constituye crédito fiscal, dice. Los créditos fiscales no deducibles. Y en consecuencia no será deducible los valores documentados en comprobantes de crédito fiscal, comprobantes de retención o notas de débito cuando ocurra cualquiera de las circunstancias siguientes. Que el sujeto que consta como emisor del documento no se encuentre inscrito como contribuyente. Eso cae por su propio peso. Que aún estando inscrito como contribuyente el emisor del documento, el adquirente de los bienes o prestatario de los servicios no compruebe la existencia efectiva de la operación. Que los documentos correspondan a sujetos desinscritos. Que las numeraciones correlativas que constan en los documentos no hayan sido asignadas y autorizadas por la DGI, que es la Administración Tributaria. Que los documentos no se encuentren a nombre del contribuyente adquirente. Se dan también en esos casos al nombre de la esposa o del hijo. En esos casos no son deducibles. Lo dispuesto en los numerales anteriores es sin perjuicio de la acción penal a que haya lugar contra el autor, coautor. Sí, puede también generar un delito penal, ¿verdad? Este tipo de situaciones, ¿no? Ustedes saben que últimamente el actual ministro de Hacienda ha designado los días jueves de evasión, le llama, y salen ahí que se presenta a la Fiscalía General de la República a interponer aviso, a veces sin agotar la vía administrativa, porque en algunos casos se exige el agotamiento de la vía administrativa para que proceda la vía penal, si no se lo van a declarar improcedente, solo es un show, ¿no? Pero bueno, eso es otra situación. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 65 y 65A de esta ley, el objeto, giro o actividad del contribuyente lo constituye aquel registrado en la Administración Tributaria y que se indique en la tarjeta del contribuyente, la tarjetita de IVA. La calidad de contribuyente y el objeto, giro o actividad del mismo deberá acreditarse en las adquisiciones de bienes o de servicios por medio de la tarjeta de contribuyente respectiva. El artículo 66 regula lo que es la proporcionalidad del crédito fiscal.
Cuando un contribuyente tiene operaciones grabadas, exentas y no sujetas, tiene que aplicar la proporcionalidad del crédito fiscal. Es decir, va a sumar la totalidad de sus ventas, ¿verdad? Exentas, no sujetas y grabadas, el total de ventas grabadas lo va a dividir entre ese monto total y le va a dar un factor, un porcentaje. Y ese es el porcentaje que va a tener derecho a deducirse. Entonces, cuando comience hace un cuadrito de proporcionalidad. Cuando comience a aplicar la proporcionalidad, debe de hacerlo consecutivamente en todos los ejercicios que son mensuales en IVA. Entonces, en forma acumulativa, hasta finalizar el ejercicio, el año. Luego, en enero, tiene que hacer un recálculo para verificar si el IVA que se reclamó, el crédito fiscal que se reclamó, es el correcto. Si se reclamó de más, eso lo va a deducir, si se reclamó de más, se lo va a reducir del crédito fiscal de la declaración de enero. Si se reclamó de menos, lo va a sumar, ¿verdad? Así sería, ¿verdad? Si se reclamó de menos, no, al revés. Bueno, la cuestión que va a hacer el ajuste y va a establecer si tenía derecho a más crédito fiscal o a menor crédito fiscal, ¿verdad? Si tenía derecho a más crédito fiscal, lo va a sumar. Si tenía derecho a menos crédito fiscal, lo va a restar de la declaración de IVA. Entonces, eso es lo que narra esta disposición. Y solo va a tener derecho a deducirse aquellas operaciones, el porcentaje de las operaciones grabadas. Entonces, si en enero comenzó la proporcionalidad, luego en febrero va a aplicar el mismo factor, pero va a ir en forma acumulativa, va a sumar las compras, las ventas de enero, se las va a sumar a febrero, y el crédito fiscal también, y ahí va a ir sacando el factor hasta totalizar el ejercicio. Se consideran operaciones no sujetas al pago del impuesto a la transferencia al IVA, ¿verdad? Aquellas que no estando expresamente previstas en la ley como exenciones, no se enmarcan dentro de los hechos generadores establecidos en la ley, así como aquellas que dicha ley les atribuya expresamente el carácter de no sujetas. Por ejemplo, en el caso de un ejemplo que no está considerada como hecho generador es la venta de inmuebles. La ley se llama Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. Entonces, las ventas de inmuebles no están gravadas con el impuesto IVA y no se realiza el hecho generador cuando se efectúa la venta. Esa es una actividad no sujeta. La proporción del crédito fiscal que corresponde a las operaciones exentas y no sujetas formará parte del costo-gasto según corresponde. Entonces, en el artículo 70 de esta ley dice que el IVA no constituye costo-gasto, pero bueno, salvo que como consecuencia de aplicar la proporcionalidad, pues hay una cantidad fuerte de porcentaje de crédito fiscal que no me deduje y que es necesario para la actividad que me genera ingresos. En esos casos sí forma parte de mi costo o de mi gasto, ¿no? O cuando son actividades exentas, ¿no?, que no me generan crédito fiscal, ¿no? Deducción del excedente de crédito fiscal, artículo 67. Si el monto del crédito fiscal fuera superior al total del débito fiscal del periodo tributario, el excedente de aquel se sumará al crédito fiscal del periodo tributario siguiente o sucesivo hasta su total deducción. Estamos hablando de remanentes de crédito fiscal. Cuando el débito fiscal es superior al crédito fiscal, entonces estamos hablando de impuesto a pagar. Pero si el crédito fiscal es superior al débito fiscal, entonces hay remanente. ¿Por qué se puede generar el remanente? Los que se dedican a la actividad exportadora en su totalidad tienen remanente siempre. O en caso de otros contribuyentes cuando adquieren activos fijos, maquinarias con valores fuertes que en un periodo tributario les puede generar
remanente de crédito fiscal. No devolución de crédito fiscal en caso de término de actividades. El contribuyente que cese el objeto de giro de sus actividades no podrá solicitar devolución ni reintegro del remanente de crédito fiscal que quedare con motivo de dicho término de actividades. Este remanente no será imputable a otras deudas tributarias ni tampoco transferible a terceros, salvo el caso señalado en el artículo siguiente. Y aquí pues vemos el artículo siguiente que habla de carácter intransferible del crédito fiscal, excepción. El derecho a deducir el crédito fiscal del débito fiscal es propio de cada contribuyente y no podrá ser transferido a terceros, excepto cuando un contribuyente sea el continuador de otro por mandato legal, o cuando se trate de la fusión o absorción de sociedades y en que la sociedad nueva o la subsistente continúa el giro o actividad de las primitivas, en cuyo caso la nueva sociedad gozará del remanente de crédito fiscal que le correspondía a las sociedades fusionadas o absorbidas. Caso de fusión o absorción de sociedades, en esos casos es procedente. En el caso de liquidación de sociedades, no procede la devolución o reintegro del remanente de crédito fiscal. Cuando se liquida la sociedad en proceso de liquidación y tenía remanente, no procede la devolución. Porque como esos bienes se liquidan y se subastan, el aporte de todo el activo y pasivo de una sociedad a otra no le da derecho a la sociedad receptora para usar el crédito fiscal del aportante. Asimismo, no procede traspasar el remanente de crédito fiscal entre contribuyentes vinculados económicamente. En esos casos no procede y ahí claramente lo dice la ley. Tampoco tiene derecho los herederos a utilizar el remanente de crédito fiscal resultante del término de actividad de un contribuyente fallecido. Un heredero mientras no ha aceptado herencia, porque una vez que acepta herencia y le quedó el negocio, entonces sí se aplica lo que estábamos hablando aquí, contribuyente sea el continuador de otro por mandato legal, pero mientras no ha aceptado herencia, no procede. Y aquí pues nos vamos a quedar hasta acá, en el artículo 70, que dice que el presente impuesto pagado o causado no constituye un costo de los bienes y servicios adquiridos, importados o utilizados, respectivamente, salvo cuando los bienes o servicios estén destinados al uso o consumo final, a operaciones exentas o sujetos excluidos del presente impuesto. Tampoco es un gasto deducible para los efectos del impuesto sobre la renta, salvo que se demuestre que es un costo o gasto necesario. Vaya, miren, nos iba a visitar la licenciada Sonia Palomo, pero quizás ella también se vio envuelta en algún problema de tráfico y no nos visitó. Pero hoy en la mañana yo platicaba con ella y me aclaró las cosas. En primer lugar, la actividad del día sábado es obligatoria para todos los de este curso y va a valer el 30% de la nota total. Pero para ganarse ese 30%, ustedes tienen que entregar una guía y un reporte que les van a dar ahí en la actividad. Entonces yo voy a tener, voy a participar, pues voy a tener acceso a esa actividad porque también debo de incorporar en el parcial al menos 2 preguntas. Entonces, las personas que no participen en esa actividad, y les estoy diciendo lo que ella me dijo, ¿verdad? Van a tener, no van a tener derecho a ese 30%, es decir, que si saca 10 en el parcial, bueno, no en el parcial, porque en realidad hemos establecido que el 50% vale la elaboración de los ejercicios y el 50% vale el parcial. Esa es la nota promediada. Entonces, si usted como consecuencia de esa nota promediada, la sumatoria del 50% más el otro 50% va a valer 70%. Es decir que le da 8, lo voy a multiplicar por 70%. Y el reporte que entreguen, la guía y el resuelto que les dejen en el taller, va a valer 30%. Entonces, así se va a conformar la nota. Así es como me explicó la licenciada, pero entonces, pero aquí tenemos una ventaja, ¿verdad? Que en realidad los ejercicios
colaboran en la nota del parcial. O sea, la nota del parcial en realidad se va a reducir a un 35%, porque si ustedes hacen los ejercicios, más hacen el parcial, ahí les va a salir un promedio. Ese promedio, imaginen la edad de promedio 9. Yo lo voy a multiplicar por el 70%. Esa va a ser la nota de esas dos actividades, 70%. O sea, 35 y 35. Luego, la participación en la actividad va a valer 30%. Para eso tienen que entregar un reporte y solucionar la guía que ahí les van a dar. Y eso me lo van a entregar a mí. Y bueno, ella me decía que los que participen en la actividad son los que van a tener derecho. El que no participe, bueno, a lo máximo que va a tener derecho es a 7. ¿verdad? 7 va a ser el promedio de su nota y va a perder 30%. Les digo como ella me lo dijo, lastimosamente no se conectó. Así que si tienen preguntas, eso es lo que me dijo. Yo eso no lo puedo cambiar. Yo le explicaba a ella que yo es primera vez que estoy dando clases aquí en la universidad y no estoy muy familiarizada con ese tipo de talleres, ¿verdad? Pero ella me explicó en esos términos. Así que López Martínez María está levantando la mano. Sí, buenas tardes, licenciado. Con respecto a eso que usted dice que si no se entrega, no se paga el seminario, prácticamente solo tendríamos derecho a un 70% Sí. prácticamente. En todas las materias ponen lo que son seminarios y nunca han hecho así. Hasta ahora viene usted diciendo que le han dicho de esa metodología. Por ejemplo, nosotros tenemos otras materias que también pagamos seminarios y nunca, o sea, si nosotros no entregamos, no vamos al seminario, nos dejan una actividad extra a los que no vayamos, porque, o sea, por obvias razones, algunos no podemos ir, unas por trabajo u otras por otras cosas, ¿verdad? Pero nunca han dicho, vamos a quitarle el 30% a los demás, o sea, eso me parece injusto y a la vez que nunca lo han hecho, no sé por qué ahora vienen con eso y dicen que van a quitarle el 30% a los demás, o sea, no sé si puedo ir yo a la universidad a preguntarle. Y Sí, sería bueno, sería bueno. Donde están los de, digamos, los de su, lo que lleva, lo que usted da, ¿verdad? Porque sí, a nosotros siempre en los seminarios de las otras materias, nunca nos han dicho así. Y si gusta, pregúntale a los demás compañeros, pero nunca nos han quitado un 30% por no asistir a un seminario. Vaya, mire, yo le creo a usted, pero eso es una cuestión que no, yo no he dispuesto eso, ¿entiende? O sea, lamentablemente lamentablemente la licenciada Sonia de Palomo no se ha conectado y yo no sé, le voy a hablar mañana y le voy a pedir que por favor el día martes se conecte, ¿va? Pero es decir, el seminario es el sábado. Yo sí, de veras, yo no tengo nada que ver en eso, porque es decir, yo les había dicho a ustedes que les iba a dar un punto de la nota promediada a las personas que participaran en ese seminario, así habíamos quedado. Y yo también le expliqué eso a la licenciada Sonia de Palomo, pero ella me dijo que no operaba así. Y claro, como yo no sabía, ¿verdad? Yo no. Entonces yo pues puedo entenderlos, puedo comprenderlos, pero no. Yo tengo que seguir las indicaciones que han dado. Licenciado. ¿Sí? ¿A dónde se encuentra? En el Simón Bolívar se encuentra la licenciada Sonia de Palomo. La licenciada Sonia de Palomo está en Socorro Jurídico. Ella es la coordinadora. Sí. Ahí está. Okay. Sí, porque quizás yo creo también que iré a preguntar lo que a la pueden universidad hacer es abocarse a ella y preguntarle, porque ella me dijo que este día se iba a presentar aquí a la clase a explicar la situación, pero quizás tuvo algún problema de tráfico, no sé, igual como yo lo tuve, y pues yo yo ya les había puesto ya tenemos nosotros la forma como viene, pero aquí si no, yo no puedo. ¿Qué les diré? Yo soy un docente de la clase, debo de reñirme
a los lineamientos que establezca la universidad, ¿verdad? Y la actividad es muy interesante, se va a desarrollar el día sábado, solo los impuestos verdes, ¿verdad? O sea, las exenciones o los incentivos fiscales que se dan por cuidar el medio ambiente. Entonces, pero ya yo le envié el correo, ella me contestó, le hablé por teléfono y eso, lo que yo les he dicho es lo que me dijo. Entonces, Una pregunta, licenciado, ¿y no tiene el correo que nos proporcione a nosotros para mandarle a ella directamente nuestra opinión? sí, yo se los puedo, entendería que no habría ningún problema, porque yo lo que hice cuando hubieron 3 personas que me enviaron correo, lo que hice fue, se lo reenvié a ella y ella me respondió que tenían derecho al 30% solamente aquellos estudiantes que participaban en la actividad y que, ¿cómo se llama?, entregaran el reporte. Entonces yo no, pues sí, esta es una cuestión que está fuera de mí. Licenciado, pero disculpe. Ajá. Debería de poder solucionar este problema por lo menos a más tardar mañana, porque si el No, es decir, seminario yo ya, o sea, No, yo no, ya pero tengo las directrices claras. no, pero permítame, me Ajá. refiero a de que, por ejemplo, si van a llegar a un acuerdo con la señora Palomo, No, que yo no he proporcione la llegado a acuerdo información, con- que proporcione la información antes del sábado, porque si ya es, o sea, porque en ningún momento los seminarios son obligatorios a pagar, nadie está obligado a pagar nada. En ningún momento de la U, llevamos 4 años, creo yo, algunos aquí en la U, y nunca ha sido así el sistema. Siempre se deja una tarea aparte a las personas que no pueden asistir a los seminarios, ya sea por algún motivo, ya sea por razones de que no pueden asistir, que no pueden estar presentes, o por los factores económicos, ya sea cualquier sea el caso. Pero si ustedes brindaron la información del seminario hace bastante tiempo, y eso yo lo comprendo, pero lo malo es que no brindan la información completa. ¿Qué quiere decir? Si uno hubiese tenido el tiempo de saber que no se podía, o sea, que no íbamos a tener el derecho del 30%, lo hubiéramos pagado mucho antes. Creo que todos lo hubiéramos pagado si fuese así. Y cosa que no se debería de hacer porque a nadie está obligado a pagar nada que no tiene que pagar. Así de sencillo. Entonces, mi sugerencia para usted es que antes de mañana debería de brindar la información, o sea, aclarar usted su duda con la licenciada de qué es lo que va a dejar usted extra para nosotros para poder ganarnos ese 30%, porque nadie está obligado a pagar eso. No, yo ya dije claramente lo que me dijo la coordinadora, que el 30% se lo van a ganar las personas, primero, que participen en el seminario y segundo, que entreguen el reporte. Ahí les van a dar una guía que la van a tener que resolver. Y ese reporte resuelto que me entreguen, eso es lo que va a valer el 30%. Eso es lo que... Buenas me noches, dijo. licenciado. Ajá. Fíjese que también, bueno, yo luego de esta materia llevamos, no sé si algunos más conmigo, llevan auditoría interna. Y hay otra materia en la cual ese seminario vale el 30% también, pero en esa materia nosotros no nos han dicho que, o sea, yo sé que usted solo está pasando la información, no lo estoy reclamando a usted. Simplemente le estoy diciendo de que a nosotros no nos dijeron de que iba a ser obligación. O sea, ya nos dijeron, ya nos dijeron de que nos iban a dejar una actividad extra por los que no pudiéramos ir, ¿verdad? Ya sea por economía, todo lo que dijo el compañero anterior. Entonces, por eso me extrañó ahorita de que usted nos dijera de que ella le está diciendo que es obligación, ¿verdad? Y apoyo al compañero cuando dice de que si nos hubiera dicho que era obligación, lo hubiéramos pagado en el momento, pues, o nos hubiéramos rebuscado, por lo menos. Bueno, Entonces, perdón, sí, solo perdón. Yo les envié el correo que ella me envió. ¿Se recuerdan? Sí. Y ahí dice que es obligatorio. Ustedes me comenzaron a cuestionar, que esto no es primera vez que me lo cuestionan. Yo en realidad, como les digo, no estoy, es primera vez que estoy dando clases en esta universidad y no, pues sí, ustedes en este momento se están quejando conmigo, pues yo los entiendo su punto de vista, pero yo igual, o sea, ¿qué puedo? Yo Fíjese ya, que yo les prometí a ustedes que iba a hablar con ella,
le mandé un correo, ella me respondió que dijo que sí era obligatorio y no se los quería mandar porque pues sí, ella me dijo que hoy iba a venir, ¿verdad? Entonces, pero hoy sí se los voy a reenviar y me dijo que también, porque yo le pregunté, mire, y eso van a poder pagar hoy, mañana, el sábado. Sí, el sábado también pueden pagarme, el viernes pueden pagar. Yo entiendo, o sea, yo entiendo su reclamo, su posición, pero ustedes también me deben de entender a mí, o sea, es decir, es una cuestión que está fuera de mi jurisdicción, es decir, a mí me parece interesante el seminario, o sea, está muy interesante, pero yo no, bueno, ¿qué puedo hacer, verdad? Bueno, hablen los que tengan que hablar. De todos Licenciado, modos, buenas se tardes. está grabando la clase y yo le voy a decir a la licenciada que la vea, pues, porque, pues sí, Buenas tardes. sí, buenas Fíjese tardes. que el tema de los seminarios muchas veces son interesantes y eso creo que no entra en discusión por ninguno de parte, creo yo, de los compañeros. Es más bien ese punto de carácter obligatorio que lo han hecho, porque si yo trabajo los sábados de 8 a 12, no puedo asistir. Máxime si durante muchos años, y si usted observa mi carnet es año 97, o sea, yo he venido desde el 97 a estar en la universidad y por diferentes motivos sigo allí todavía y nunca ha sido de carácter obligatorio. O sea, es algo nuevo para nosotros, creo yo, y por eso hasta cierto punto entiendo la molestia y también comprendo que no está en sus manos poder hacer algo al respecto, pues, si dejar de exigirlo o no, sé que entiendo que es una dirección que viene, pero hasta ahorita eh, la única facultad en la que nos han prácticamente obligado es la de Derecho. Y nosotros venimos, creo yo, que todos, si no es que todos, de la Facultad de Economía. Y ahí hemos recibido infinidad también de seminarios, de toda índole. Tenemos un seminario al final del mes que ya lo tenemos que haber cancelado y nos lo van a poner nota inclusive en este periodo. O sea, son situaciones que no sé cómo los está manejando la universidad y lo que, igual como yo les pongo, yo comprendo su postura, pero también creo que la postura de los compañeros y pues la mía es razonable, pues porque nunca lo han obligado y ahora es de carácter obligatorio, va a haber que pedir permiso en el trabajo, si es que es así, porque igual nos están diciendo que no es solo pagar, sino asistir y hacer la actividad que vaya en el seminario. O sea, nos la están poniendo bien complicada. Quiere decir que este periodo, muchos vamos a optar solo por 7 máximo, asumiendo que vamos a sacar 10 en los ejercicios y 10 en el parcial, pues, o sea, no es que sea imposible, ¿no? Pero es una situación anómala que no se ha dado en ningún ciclo ni en ninguna clase hasta este momento. Entonces, y expongo todo esto, como usted dice, tal vez la licenciada logra ver esta clase y escucha todo lo que hemos expuesto nosotros, pues, gracias. Fíjense que la actividad entiendo que es en línea. Es una actividad en línea, ustedes ven la información. Yo pues les voy a enviar los correos. El correo que me envió ella como les digo, la licenciada se encuentra en el socorro jurídico, está ella, la licenciada Sonia de Palomo, y ella me dijo que algún problema tuvo que no se pudo incorporar, ¿no? Para mí me hubiera servido un montón, ¿verdad? Que ella se hubiera incorporado, porque en realidad yo no estoy familiarizado todavía con este tipo de actividades, ¿verdad? Pero yo los entiendo perfectamente y yo les pido a ustedes que me entiendan a mí. Entonces, ustedes abóquense, pregunten entonces, pues porque yo no, eso es lo que me dijo ahora. Y ya me había enviado el correo y yo pues no se los había querido enviar porque pues sí quería que ella lo explicara. Hay un montón de manos levantadas. Hablen pues de todos modos, que no tienen más clases después de esta hora quizás, ¿verdad? Pero bueno, los escucho, ¿sí? licenciado. ¿Sí?
¿Y el seminario va a ser completamente en línea o solamente la actividad que van a dejar? Entiendo que el seminario es en línea. Yo recuerdo, ahí hay un link y se van a conectar ustedes, porque sí va a ser en línea va a ser porque a mí me dijo la licenciada que me iba a mandar un enlace para que yo pudiera verlo y hacer las preguntas. Entonces, bueno, entonces usted nos va a compartir ese enlace para los que asistan. pues entiendo que cuando pagan ahí les dan el enlace, supongo yo, Es que, algo así. Es que el único enlace que está ahí creo que es donde se deposita el recibo. Sí, No. supongo yo que quienes han pagado les tienen que dar el No tienen enlace. que mandar algo por correo, digamos. No, compañero, en este caso funciona que cuando tú pagas un día, ya sea el viernes o el mismo sábado, te van a agregar a un equipo de Teams para que de ahí te conectes. Desde Teams se hacen esos seminarios igual. Entonces, una vez se cancele el seminario, ahí llegaría la invitación para agregarse al equipo de Teams y poder accesar. Bueno, entonces, así es la cosa. Okay, es que miren, es que en el disculpen caso que yo no de les pueda ser responder, pagado pero yo no por estoy familiarizado. transferencia, ¿cómo se hace? Si lo haces por transferencia que no sea de un banco, tenés que enviarle recibo o hablar a lo que es colecturía para que ellos te den el aval. Pero si lo haces desde el sitio de la misma universidad, que ahí hay una opción que se llama PayWave, que puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, eso automáticamente ya aparece el pago reflejado y la inscripción, ya solo esperando el que te agreguen al equipo de Teams. Ok, gracias. Bueno, estoy aprendiendo yo también porque yo, la verdad, no. Alguien está Licenciado, hablando. ¿Sí? Fíjese que una compañera hizo una pregunta en el chat, pero esto es la pregunta sobre la guía. ¿Sobre la guía? La Es guía. que no, es que Ajá. cuando reciban ustedes la ¿cómo se llama? No, ¿El seminar? sobre el ¿O de qué trabajo que habla? nos ha dejado ¿Qué es la pregunta? Es que como yo venía manejando, ¿se recuerda? Y Sí, me incorporé aquí y es un poco, no he visto. Ajá, ¿cuál es dice, la consulta? licenciada, dice, con respecto al ejercicio de impuestos sobre la renta, hay dos Ajá. apartados que mencionan depreciación de vehículos de la esposa. Dice, uno es por 8,000 y el otro dice que es una depreciación de vehículo de la esposa y combustible por 7,000. Dice que no Vaya, sabe pero si... usted, mire, usted aplica el criterio de deducibilidad, ¿verdad? De la ley, ¿verdad? Es decir, usted no sé, aplique la ley, porque yo le pongo ahí en toda si ustedes ven, en cada caso menciona la base legal, ¿sí, verdad? Entonces, si desde su punto de vista eso no es deducible, usted va a decir, mire, no es deducible y me va a poner la base legal, ¿sí? Por eso es un ejercicio, porque ustedes tienen que ver ahí, ¿verdad? Se tienen que aplicar la ley. Entonces, pues ahí usted me va a decir, mire, este gasto es deducible y lo va a sumar, ¿va? Y los que no son deducibles me los va a poner aparte y esto no es deducible, artículo tal, esto no es deducible, artículo tal, esto no es deducible. Y ahí me va a establecer pues el impuesto que le toca pagar al señor o señora, no me acuerdo. Entonces, ustedes no, o sea, usted aplique la ley. No se le escucha, fíjese. Vaya, ¿y estos ejercicios se van a hacer a mano o digitalmente? Como usted quiera. Yo creo que es mejor digital. Es en grupo. Porque, no, sí, digital tiene que ser porque lo van a subir, ¿verdad? Yo voy a abrir la pestañita. O sea, así como hemos hecho, lo van a subir. Y cuando lo suban, sí, tiene que ser en grupo. O sea, ahí yo les he puesto la rúbrica. Entonces, sí, tienen que elaborarlo digital porque ¿cómo me lo van a entregar a mano? O sea, lo tienen que subir, ¿verdad?
bueno, aunque lo pueden escanear también, siempre y cuando se logre ver bien, pero igual es mejor en computadora, hacerlo en computadora. ¿Alguna otra consulta sobre? Miren, con los ejercicios ustedes aplican la ley. Ustedes me van a aplicar la ley y van a justificarme, van a decir, mire, este crédito fiscal es deducible, este no. Y me va a decir cuál es, en el caso de IVA, qué documentos está obligado a emitir. O sea, no se compliquen de decir, bueno, y aquí que la esposa, no, o sea, no, aquí apliquemos la ley. Porque de eso se trata, de aplicar la ley, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen más consultas sobre, o damos por finalizada la clase, que ha sido un remolino para mí en los últimos minutos, pero pues sí, ahí yo mañana le voy a hablar por teléfono a la licenciada nuevamente, y le voy a preguntar por qué quizás tuvo algún problema ella, pero creo que pueden ustedes consultar también, ¿verdad? Yo les voy a enviarles el correo para que ustedes consulten, porque aquí la cuestión es que, para que vean que no es como, de hecho yo les envié el correo y ahí las indicaciones, ahí fue como cuando me comenzaron a cuestionar que por qué era obligatorio, bla, 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 pero era porque ahí está. Entonces, pues si ya no tienen consultas, les agradezco su atención y ya les voy a enviar, antes de que se me olvide, en este momento voy a enviarles en información, les voy a mandar bueno, un Hotmail creo que me lo envió. Ahí va a estar el correo de ella y ustedes le consultan. Entonces ya no habría ninguna consulta adicional. Gracias por su atención, pasen feliz noche, disculpen las molestias del caso por lo del tráfico. Pasen un feliz fin de semana, nos vemos el día martes. Gracias.